Vamos, que se nos va el tiempo, está con nosotros al otro lado del teléfono, a ver si lo digo bien, es portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Marcos Hernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Erika. Que no sé si lo he dicho bien y no sé si entiendo que sí, que he estado escuchando lo que comentábamos un poco y algo que decir al respecto, porque efectivamente, digamos que es lo que se respira. Yo creo que desde las Ujú. europeas y desde los resultados de las europeas. Bueno, te escuchaba atentamente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Erika, en tu apreciación. Yo creo que cualquier persona, como ser social, tiene derecho a pronunciarse en cualquier materia y más materia que afecta también al conjunto de la sociedad. Y a mí me parece un gesto fantástico por parte de aquellas personas que tienen un altavoz mediático, que se lo damos todos porque se han convertido en, bueno, pues en deportistas de referencia, y tener un criterio con respecto a su vida, a su futuro, al futuro de sus hijos, y pronunciarse al respecto, me parece un ejercicio muy interesante y creo que debería plantearse más. Yo creo que nadie va a estar en la picota porque se pronuncie en un sentido o en otro, y además hacerlo de forma responsable como lo ha hecho Mbappé me parece fantástico. Yo hoy Ujú. soy un poquito más en Madrid que ayer. Mm. Bueno, eso tiene, o sea, yo quiero decir, cada persona es libre, lo que decía un poco Valentín, ¿no? De hacerlo o de no hacerlo. Yo sé que exponerse Claro. no es sencillo, por ahí veces que, bueno, en fin, voy a preguntarle sobre otros temas, intuyendo que mis compañeros van a volver digamos, a temas políticos. Sí le quería preguntar, porque este 22 y 23, si no me equivoco, es cuando llega precisamente a Lanzarote el proceso de oposición, de estabilización de empleo, creo, si no me equivoco, en educación, que por lo que nos han explicado desde el Gobierno de Canarias, prevén que no ocurra lo mismo que ocurrió con el anterior proceso de méritos, ¿no? Que un alto porcentaje no era profesorado residente en las islas. Bueno, pues ojalá sea así, y el profesor que lleva aquí tiempo pues tenga en este concurso oposición, pues lo haga muy bien para tener la mayor capacidad para conseguir esas plazas. Bueno, explicarles que este proceso de estabilización es un proceso, digamos, no ordinario, sino extraordinario, que está basado en la ley 2021, que viene a referirse a los procesos de estabilización derivados de un fraude de ley, o en este caso de estar trabajadores en fraude de ley, en el sentido de estar pues trabajando más de 3 años sin un contrato fijo, es decir, sin la fijeza, y este proceso extraordinario lo que pretende es precisamente dar esa estabilidad. Ha habido muchos comentarios en este sentido. Que sepan, les informo que este proceso, los maestros, el cuerpo de docentes, es un cuerpo nacional, por tanto se rige por los criterios de mérito, capacidad, publicidad, en el sentido de que se hablaba, bueno, es que cada vez tenía que estar una cuestión específica, diferente al resto. Es que eso dentro de la Constitución española no cabe, y por tanto el proceso del ámbito nacional se establece como se establece. Distinto es, por ejemplo, que también está en la misma situación, y ayer lo hablamos en la Comisión de Sanidad, los procesos de estabilización en materia sanitaria, que al ser estatutario, es decir, un ámbito exclusivo de la comunidad autónoma, sí puede incorporar, por ejemplo, los méritos, la antigüedad desarrollada en el puesto de trabajo. Así que, bueno, este fin de semana estamos en los concursos de oposición, por tanto, con muchos tribunales al efecto en cada una de las materias que se examinan, y efectivamente deseo que todo vaya bien y que tenga la mayor puntuación aquellos que están en Canarias, porque en este caso ha habido un elemento fundamental para que nos entiendan. Aquí se está estabilizando plazas y no puestos de trabajo. Podemos pensar que quienes están en fraude de ley son los puestos de trabajo y no las plazas. Y bueno, ahora la sentencia del 13 de junio de la Unión Europea viene a hablar en un sentido que ya se pronunció con respecto a los trabajadores laborales, pero deja en manos, digamos, de la interpretación jurídica del ámbito de cada país, en este caso del ámbito de España, el pronunciarse en ese sentido. Yo espero, lo que también creo es que no va a ser el único proceso de estabilización, posiblemente se pueda otorgar algún proceso de estabilización más de forma extraordinaria, y en el peor de los casos hacerlo de forma ordinaria con mucha más celeridad, porque esto viene acontecido de no haber sacado el proceso en tiempo y forma Ujú. desde hace muchísimo tiempo. En sanidad, por ejemplo, se está desarrollando hoy, o en esta fecha, los procesos
de oposición que se tenía que haber desarrollado el año 2007. Estamos en el año 2024. Por tanto, todo eso lo que genera inseguridad en el ámbito laboral. Bueno, Valentín. Sí, Marcos, buenos días. Hace poco tuvimos, creo que fue Erika, al viceconsejero de Educación. Sí, yo le pregunté y me dijo que bueno que no tampoco entendía el porqué. La convocatoria para estas oposiciones que se hizo del anterior gobierno, ¿no? Estando además Manuel Armas como consejero de Educación, ¿por qué no se hizo coincidir con las fechas de oposiciones en el resto del país? Con lo cual hubiésemos evitado que mucha gente de la península pudiese presentarse, porque se presenta, lógicamente, preferiblemente en su comunidad de origen, ¿no? Y en cambio, nosotros decidimos hacerlo en otras fechas y no entiendo por qué. Yo no sé, supongo que Marco, tú tendrás una explicación a esto, ¿no? Muy buena pregunta, Valentín. Eso viene a demostrar que efectivamente nosotros en este proceso de estabilización, en esta legislatura, como lo de Armas, que por cierto de aquí, desde luego, quiero mostrar mi felicitación por el trabajo enorme que hizo en la consejería. Lo quiero agradecer, y también a la viceconsejera, a María Lourdes Rodríguez, dos conejeras, dos lanzaroteñas que hicieron un trabajo magnífico, y les digo que efectivamente el año 23 se hizo el proceso de estabilización, todo el proceso en la península, y junto con los sindicatos, porque fueron de manos con los sindicatos, la propia consejería, los sindicatos plantearon, a lo mejor en aquel momento creyendo que iba a ser una opción muy válida, pensando que si nos salíamos fuera de lo que es de la mesa nacional, que era, digamos, la que regía todo el proceso, saliéndonos de ahí y convocando primero los de la península estabilizarían y luego en Canarias solo quedaríamos nosotros. Pero eso no ha sido así. Pero en todo caso la decisión no es una decisión unilateral por parte de la consejería, sino que los sindicatos fueron los que hicieron la promesa. De hecho, fue duro, porque salirnos de esa coordinadora nacional es duro, entre otras cosas porque en España gobierna el PSOE y gobernaba en ese momento el Partido Socialista. Manuel, siendo del Partido Socialista, tener que tomar una decisión de esta naturaleza, una decisión bastante dura y contundente, muy contundente, pero se hizo siempre con la intención de favorecer los intereses de los docentes canarios. Otra cosa es que luego la experiencia, o en este caso los resultados dicten, que no ha sido todo lo acertado posible. No sabría decirte si el porcentaje de docentes canarios que hubiesen aprobado ese concurso de mérito hubiese sido mayor o menor. En todo caso, yo creo que es bueno, y lo he dicho en pleno, se lo he dicho al consejero, es bueno seguir de la mano de los representantes de los docentes, que entre todos se busque la fórmula y que la experiencia es la que dicta. No obstante, hay un elemento, y aprovecho la pregunta, Valentín, para que nos entendamos, hay un elemento fundamental. Canarias fue muy, muy leal a la convocatoria tal como se estableció inicialmente. Otras comunidades autónomas no lo fueron tanto, o fueron muy pocos, en el sentido de que sacaron muy pocas plazas en función de de toda esa gente, todos esos docentes que estaban en esos procesos de fraude de ley, y hay comunidades que en vez de sacar 1.000 plazas sacaron 100. Claro, con lo cual, pues cuando tú sacas 100, pues poco efecto llamada tienes, pero si sacas 3.000, como en el caso nuestro, pues lógicamente viene mucha más gente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que fuimos de la mano los sindicatos y yo creo que es una buena estrategia hacerlo en el futuro también así. Andrés. Sí, buenos días, Marcos. Yo me quiero desmarcar completamente, salgo de por ahí. Me lo imaginaba. Vale, es que lo digo porque ayer recibía, yo veo los correos electrónicos que nos mandan a la redacción de las distintas instituciones y venía uno del Cabildo que venía a decir, el Cabildo aprueba la ayuda al transporte para el estudiante universitario y tal. Y digo yo, ¿cuántas instituciones pagan el transporte? Y esto tiene consecuencias. Ahora voy a ir más allá. Digo, si el transporte ya, que pagues no sé cuántos billetes, que están con tarifas reducidas, pues es una cantidad más o menos bien, está bien que lo ayuden. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero saber, Marcos, y tú que estás en el Parlamento, que a mí lo que me gustaría que el Gobierno de Canarias, por ejemplo, a los estudiantes de Lanzarote, de La Palma, de Fuerteventura, de las islas no capitalinas, pues, por ejemplo, que haya otra ayuda al hospedaje allí. Es decir, que la familia que decida que su hijo que quiere y que puede estudiar una carrera universitaria, le iguale a las islas capitalinas donde están las universidades. Y sin embargo, el Cabildo insiste otra vez porque los municipios ya dan la ayuda al transporte, entre otros. Entonces, el Cabildo y Gobierno de Canarias, yo no sé si hacen algún trabajo o si alguna vez nuestros hijos van a poder ir a la universidad con un poco más de apoyo económico.
Bueno, es verdad que sí, lo que estabas hablando de coordinar un poquito mejor las ayudas que otorga la institución insular o las instituciones insulares con el propio gobierno de Canarias, yo creo que hace falta mucho más coordinación. No obstante, es verdad que en las políticas de becas siempre se tenía en cuenta el hecho de la insularidad. Es verdad que no solo el único elemento, hay muchos más elementos, elementos digamos, derivados del rendimiento académico y demás. Pero sí es verdad que eso podía estar un poquito más coordinado para que esos costes sobrevenidos, lógicamente, por los peajes y, por cierto, en situaciones como la actual, que es imposible casi alquilar, cada vez, por cierto, menos recursos para alquilar a los estudiantes, y estos serán problemas de cara al futuro, pues es verdad que necesitaría un poquito más de coordinación. No obstante, en política de becas yo creo que se puede mejorar, sin duda, pero tenemos una política de becas muy potente en este país, sobre todo el Ministerio es una política. Bueno, de hecho, se ha incorporado en este último presupuesto 3.000 millones de euros más. Me parece que esto es un Ya, pero Marcos, yo creo que la clase media sí. La clase media no llega a esas becas, porque son algunas por méritos académicos, serán unas pocas, y luego la clase media, que son 2 sueldos de los padres, no se le ayuda por nada. Vamos, es raro las personas que... Pero, no sé, a no ser que estén en situaciones marginales o de escasa... No necesariamente. Sí, pues, a ver, claro, siempre establecido así, las rentas determinan el tipo de ayuda. Pero para la clase media nunca hay nada. Bueno, para la clase media, si la clase media supera un umbral, y ese umbral supuestamente puede cubrir las necesidades derivadas del estudio de los hijos, pues lógicamente no se contempla. Sí, pero es que empobrece a las clases medias. Es como la fiscal. Bueno, claro, porque si tú quieres mandar a tu hijo te cuesta mucho y ese te resta de tu capacidad y lo que pasa es que muchas veces esa clase media también necesita un pequeño empujón, una equiparación al resto de las islas, y no veo que, te lo digo a ti porque te tengo a ti, pero si tuviera a lo mejor a otros representantes de otros partidos, no veo que haya nadie que esté trabajando ese sentido cuando hay mucha gente que está en esta situación. Bueno, claro, podemos discutir, efectivamente, decir, bueno, a ver si dentro de las políticas del gobierno de Canarias podemos subir el umbral, es decir, que en vez de ser una renta que no sume, pues en vez de 45.000 o 50.000 euros, pues que entre dos parejas sumen 60, 70.000, y entonces a partir de ahí, bueno, en fin, eso podríamos verlo, pero en todo caso, esto se rige por los criterios incluso como la progresividad fiscal. El que más tiene, más aporta, el que menos tiene, menos aporta. La fiscalidad también funciona de esa forma, es un principio constitucional básico en este país. Podemos discutir todo eso, pero lógicamente es verdad, por el Cabildo de los Ayuntamientos, y lo digo porque con conocimiento, yo en mi etapa de alcalde en el año 2000 pusimos en marcha la política de becas que no existía en ningún ayuntamiento, y ayudamos a todos los alumnos desde bachillerato, en este caso para el transporte, tanto bachillerato como formación profesional, en aquel momento, y una ayuda que no discriminó en función de renta, es verdad, y a veces eso también genera insularidad o genera también dudas. Pero claro, en un ayuntamiento pensar que nosotros tenemos capacidad para empezar a tomar en consideración las rentas familiares hubiese sido un lío. Y en todo caso eran cuantías no muy cuantiosas, pero sí es verdad que facilitaba el transporte, por ejemplo, la movilidad en guagua durante el año todo el estudiante. Perdón que interrumpa, pero es que tengo una última pregunta y le tengo que dejar porque tengo otra entrevista. Sí le quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando con los ciclos de formación profesional? Porque sus compañeros socialistas en Fuerteventura han denunciado que el gobierno de Canarias quiere retirar varios títulos. Aquí lo han hecho los consejeros en esa alianza Nueva Canarias, UPI, Óscar Noda y Daisy Villalba. También han dicho lo mismo, que qué es lo que pasa. Ellos quieren instar al Cabildo de Lanzarote a que inste a su vez al gobierno de Canarias a ver qué es lo que pasa, por qué van a eliminar. Sobre todo son ciclos relacionados, bueno, muchos de ellos con el sector primario y con sectores que realmente son productivos para Fuerteventura y Lanzarote. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues muy interesante todo esto. Es decir, anteayer se reunía los sindicatos con el consejero. Yo tengo la pregunta registrada para pleno. La consejería ha establecido o ha lanzado un comunicado diciendo que ha sido un error de comunicación, que esto no tiene nada que ver con los ciclos formativos que definitivamente van a estar incorporados, y que tenía que ver primero con un cribado en función de la demanda que se había establecido, y que por tanto no era definitivo. Yo ayer, que estuve todo el día en contacto con distintos sindicatos
de docentes me decían que bueno, que van a dar un plazo para que en esa lista definitiva ver cómo queda. A mí tengo ciertas dudas porque cada vez que anuncia algo la consejería siempre hay errores de comunicación. Ya no sé si es un error de comunicación o una intencionalidad. Claro, en el caso de Lanzarote, que el ciclo de viticultura pueda estar en peligro, hombre, lógicamente ahí vamos a estar ojo visor. Es verdad que hemos sido muy prudentes. Tengo una pregunta para el siguiente pleno de la próxima semana en la sesión de control, precisamente en este sentido. No quiero lanzar campanas al vuelo en el sentido de no hacer una crítica feroz a la consejería, porque doy por hecho que es inasumible lo que pretenden hacer. Es decir, desarmaríamos por completo una estrategia de formación profesional que nace en el año 19 del ámbito nacional, que fortalece de manera clara, un sector educativo que estaba muy, determinado por una parte, socialmente, como aquella parte que no valía la educación. Hoy tenemos una formación profesional dual, perfectamente anclada en las demandas laborales, perfectamente definida de cara al futuro, generando muy buenos profesionales. Así que a mí me cuesta mucho pensar eso. Es posible que tenga en cabeza que algunos de estos ciclos lo impartan algunas academias de ámbito privado, pero yo creo que no podemos, señalar a nadie de momento, pero sí es verdad que estaremos atentos. No creo que se pueda consumar tal despropósito. Bueno, pues le agradezco esas aclaraciones. No tenemos tiempo para más, pero le agradezco enormemente que haya estado con nosotros resolviendo dudas. Marcos Hernández, portavoz de Educación en el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Buen día.